tiene vocación docente o el que tiene vocación social, esto de estar adentro de la casa se nos está haciendo un poco complicado. Así que el Zoom, si bien tiene su complicación, porque hoy el tema que nos convoca es el diálogo interpersonal, y yo di materia de diálogo interpersonal y digo, qué contradicción a veces, ¿no? Hablar del diálogo interpersonal a través de Zoom, y que vamos a ver todo lo que implica, más allá de las palabras. Pero bueno, se puede. Son esas cosas que las circunstancias nos muestran que bueno, que siempre hay nuevas ventanas para abrir. Así que, bueno, primero agradecer el espacio, agradecerles a ustedes la presencia. Es viernes a las 3 de la tarde, es la hora de la siesta, está nublado, bueno, y estamos acá juntos y conociéndonos. Yo siempre cuando conozco gente por Zoom digo, bueno, espero que si te cruzo por la calle, después de haber estado en este lugar, también nos podamos saludar, porque siempre me queda como el abrazo pendiente. Bien, hecha esta pequeña introducción, ¿se escucha bien? Soy medio de voz chillona, pero escuchan bien, si de última me bajan el audio. En mi casa siempre me dicen, mamá, habla más bajo, por favor. Bueno. Entonces, les había pedido, o le había dicho a Fernanda, si por favor podían tener a mano, porque yo dije, ¿cómo podemos hacer para hablar del diálogo y dialogar de alguna manera? Entonces, para eso yo los tengo que hacer a ustedes, les tengo que dar una tarea inicial, para que ya arranquemos en modo activo, ¿no? No en modo, yo sé que son las 3 de la tarde, la hora de la siesta, pero bueno, ya entraron acá, a lo sumo se sacarán la cámara, pero ya estamos acá, entonces van a entrar en modo activo. Y para eso les voy a dar una tarea, yo creo que es sencilla, pero depende a dónde lo lleve esta tarea cada uno, es que anoten, antes de que yo arranque con algunas cosas que voy a compartir del diálogo, que traigan ahora su conciencia el último diálogo, o el diálogo que ustedes en este momento dicen, el diálogo con esta persona no está funcionando, ¿sí? Un diálogo que a ustedes los tenga o acá en el cuello, o en el estómago, o en la cabeza. A veces uno de los diálogos que no van bien los siente en diferentes partes del cuerpo, pero tráiganlo, si pueden anoten, ¿por qué ese diálogo lo traen hoy acá? Esto lo van a ver ustedes nada más, ¿sí? ¿Cómo describirían con 2 o 3 palabritas? Yo les doy estos segunditos, es decir, y puede ser la última conversación u otra, especialmente de vínculos cercanos. Hoy vamos a hablar del diálogo interpersonal, pero con aquellos vínculos cercanos, ¿no? O sea, dentro de nuestra familia, con un amigo, donde ya hay un vínculo. Vamos a dejar quizás otros, por el diálogo interpersonal, el tema es muy amplio, pero vamos a dedicarnos a los diálogos con las personas que ya tenemos un vínculo cercano. Entonces, piensen en un diálogo, recuerden y traten de describir en 2 o 3 palabritas qué le estaría faltando, por qué este diálogo hoy yo lo considero que está, no me termina de cerrar. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, clarísimo. Igual si querés repetirlo para algunos que entraron recién, que no sé si te escucharon la consigna. Para los que entraron recién, que entran y ya tienen tarea, esto ya voy adelantando cómo viene la charla, es, como vamos a hablar del diálogo interpersonal, quiero que traigan para que ustedes puedan ir dialogando lo que vamos viendo en función de un ejemplo concreto. Porque las preguntas concretas, de situaciones concretas, nos van a ayudar, y me parece que los van a ayudar ustedes para que cuando se apague el Zoom, ustedes sigan en diálogo. Porque una de las cosas que vamos a ver acá es que el diálogo, sobre todo con los vínculos cercanos, no empieza cuando empezamos a hablar, ni termina cuando terminamos de hablar. ¿Sí? Los diálogos siguen resonando, sigue el diálogo interior. Yo lo llamo, hay una instancia prediálogo, que tiene que ver mucho con la actitud, y una instancia post-diálogo, que empieza el juicio. Esto no me gustó lo que me dijo, o esto no está funcionando, al final siempre me dicen lo mismo, de acá no sé, lo que cada uno se diga. Entonces, también va a terminar este diálogo que vamos a tener acá, va a seguir en su casa. Yo voy a seguir resonando de alguna manera, espero que bien, pero bueno, si no, me la banco, porque así es el diálogo. Bueno, ¿ya notaron? Háganme así, sí, con la cabeza, dedito, ¿sí? Bien. Entonces, ya tienen identificado ahí ese diálogo. Bien,
A mí me gustaría arrancar, ¿puedo empezar a compartir pantalla, Fernanda? Ahí vamos. Bueno, como yo soy docente, traje para compartir pantalla. A mí lo que no me gusta cuando comparto pantalla es que dejo de ver a la gran mayoría, pero me parece que para que podamos ir con algunos mojones, sirve el ver. Entonces, bueno, para los que son más visuales, lo van a agradecer. Bien, ese que está ahí volando es mi marido, se los presento. Ahí arrancamos. Bien. Entonces, un poco el tema con el que a mí me convocaron, yo vengo, pequeña presentación, Daniel, yo vengo trabajando mucho en organizaciones sociales, y soy docente de temas de comunicación y cambio social. Desde hace más o menos 10 años aproximadamente, dada la experiencia que yo tengo en el sector social, donde la emocionalidad es un factor que atravesaba gran parte de mi labor social en el campo, yo me empecé a interesar en, como en la célula más embrionaria, en los diálogos interpersonales, ¿no? Es como que me achiqué del diálogo organizacional, empezaba a ver todo lo que pasaba a nivel interpersonal. Y de ahí es como que me fui metiendo, y desde hace 8 o 9 años, esto lo sistematicé en un doctorado. Parte de lo que les vengo a traer acá, para que sepan de dónde sale esto, tiene que ver, es una partecita muy chiquitita de un tema que yo desarrollé en el doctorado, que tiene que ver con poder explicar. Yo les decía antes que los diálogos, no siempre todo lo que pasa en un diálogo lo identificamos con las palabras que uno dice, ¿no? Los psicólogos que vienen estudiando el diálogo saben que las palabras solo representan, no tienen un impacto en el diálogo, en lo que el otro escucha, del 7%. Digamos, el sentido que nosotros le damos a lo que nos están hablando, el 7% de eso tiene que ver con las palabras que decimos. Entonces ustedes van a decir, ¿y el 93% restante, con qué tiene que ver? Bueno, con todas estas instancias que están en los diálogos, que tiene que ver con la corporalidad, con el tono del diálogo, con lo que estamos pensando en un diálogo, con lo que estamos sintiendo, ¿sí? Hay un mundo que sucede cuando uno dialoga, que no está consciente, ¿sí? Pero que lo recibimos. Un poco estoy dando esta pequeña introducción porque parte de lo que yo traje para compartir a ustedes era poder poner palabras a algunos desencuentros que no sabemos explicar, ¿sí? Que por ahí no tiene que ver con lo que estamos diciendo necesariamente. O a veces uno dice, pero esto mismo que le digo a esta persona, cuando digo lo mismo a esta otra persona, acá es nafta, apago el fuego con nafta, y con esta persona funciona tan bien, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poquitito en ese mundo invisible, en lo que está por debajo del iceberg. Bien, y esto, ¿por qué llegué, digamos, por qué elegí lo que voy a compartir hoy? Es porque un poco el disparador era a qué nos invita la cuarentena en términos de diálogo, ¿no? Y si hay algo que todos podemos experimentar y que esta charla que estamos teniendo hoy también está enmarcada, es que estamos en casa, ¿sí? Entonces, el eje de esto es, hoy dialogamos en casa. Bueno, vamos a ver la metáfora de la casa, a dónde nos lleva en el diálogo. ¿Qué posibilidades nos abre el diálogo en un contexto nacional y mundial donde tenemos que quedarnos en casa, donde no es una elección? Bien, entonces acá tenemos nuestro símbolo hoy por excelencia. Todos lo compartimos, nuestra casita, ¿sí? Ahora, la casa, estar en casa, en términos de diálogo, para mí equivale a esto. Dialogar en casa, o poder dialogar en casa, implica dialogar desde nosotros mismos. Nosotros somos nuestra casa.
Fernanda, perdón, a mí me aparece un cartel en el medio de la pantalla que habla de que hay personas en sala de espera. A vos también te aparece, te lo digo porque como ahora estoy como hospedadora, quizás me aparece a mí y no a vos. Ahí están admitidas. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, estamos en casa. Si tomamos esta metáfora de estar en casa y que no tenemos el movimiento y que no podemos salir a otro lado, esto mismo puede suceder si nosotros tomamos la metáfora de la casa como nosotros mismos. Entonces, ¿qué sería dialogar desde casa? Sería dialogar y estar más consciente que otras veces, o estar habitando nuestra casa, estar en contacto con lo que compartimos en nuestra casa con nosotros mismos. Vamos a ir a una fase del diálogo. Primero vamos a hablar de nosotros en el diálogo y después vamos a hablar del otro. Dos realidades totalmente necesarias, pero que también son diferentes, ¿sí? Entonces, estar en casa es saber lo que sentimos cuando dialogamos. Es conocer nuestros temores, qué necesidades tenemos, qué proyectos, cómo son nuestros diálogos interiores, cómo son nuestros valores y nuestras creencias. Si nosotros hablamos de habitar nuestra interioridad, los que son menos teóricos, ténganme paciencia que ya llegamos a lo práctico. Estar en casa es poder estar en contacto, más en contacto que otras veces, con esta realidad que siempre está dentro nuestro. Digamos, no es que ahora, no, esta es nuestra casita andante, ¿sí? Y muchas más cosas hay en nuestra interioridad. Pero parte del desafío de empezar a decir qué pasa en nuestros diálogos, el diálogo tiene mucho la regla del 2x1, que ya la vamos a ver con la empatía. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que yo dialogo más conmigo mismo o misma, dialogo más con el otro. Cuanto más me aprendo a conocer y la complejidad de mi ser, más puedo abrazar la complejidad del otro. Por eso es la regla del 2x1, ¿no? Porque a veces cuando nosotros estamos a ciegas sobre lo que a nosotros nos está pasando, es mucho más difícil conectarse con lo que le está pasando al otro. Por eso el autoconocimiento es una capacidad que es muy dialógica, que abre el diálogo. ¿Esto se entiende? Lo vamos a ir desgranando, ¿sí? Pero ¿por qué estamos acá y por qué empezamos por uno? Una vez en el medio, porque cuando uno va haciendo un doctorado tiene muchas defensas parciales, ¿no? Hay un grupete de colegas que se encargan de, cuando uno va diciendo, descubrí esto, me parece esto, bueno, ahí uno lo pone en común. Y a mí me decían, cuando yo empecé a hablar de la interioridad, me decían, pero no, el diálogo es apertura, el diálogo es ir hacia el otro. Y digo, sí, pero ¿cómo vamos hacia el otro? No vamos solo con palabras, va todo nuestro ser, van nuestros sentimientos, las emociones, lo que yo quiero decir y lo que no quiero decir. Mis miedos viajan conmigo en todos los diálogos, por más que no hable de mis miedos en los diálogos. Bien, entonces, para los que recién se incorporan, que espero que sean poquitos, estamos hablando del diálogo, de estar en casa, y casa somos nosotros, y casa es nuestra interioridad. Esa es la metáfora con la que estamos iniciando esta charla del diálogo. Y también los que acaban de llegar, les había pedido que por favor durante toda la charla tengan presente, para poder bajar esto que estamos charlando, algo concreto, alguna charla que ustedes piensen que está empastada, que está conflictiva, especialmente de un vínculo cercano, ¿sí? Pero traigan al presente un ejemplo de alguna charla que ustedes quisieran iluminar. Bien, seguimos. Entonces, si estamos hablando de que nuestra casa somos nosotros y es nuestra interioridad, vamos a ver que hay diferentes maneras de habitar la casa, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora, que esto sí es algo que
viene, es como un pedacito de algo que yo vengo investigando, por eso vengo investigando hace varios años y lo voy abriendo, ¿sí? Pero esto ya está como bastante procesado, vamos a ver qué les parece. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estoy en mi casa hoy y desde dónde me recibe la otra persona? Qué difícil esto. Si no voy a la próxima van a decir, esta necesito una siesta. No, acá vamos. Bien. Entonces, estamos en nuestra casa, pero podemos estar en la puerta de la casa. Podemos iniciar un diálogo de la puerta. ¿Qué significa que estamos en la puerta de casa? Y que estamos en nuestra parte periférica, ¿no? Que estamos como en el bordecito de nuestro ser. Entonces, en general, si hablamos, pero con generalidades, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, o no, está pésimo, la verdad es que nada, con esta cuarentena, ¿qué te voy a decir? Uno, en la parte más periférica, suele utilizar frases hechas, no se expone, ¿no? Porque es como si nuestra interioridad estuviera más recubierta. Estamos en la puerta de casa, es como la charla de puerta, ¿sí? Ahora, la charla de puerta puede durar. Podemos siempre quedarnos en la puerta. Acá vamos a ver que las distintas formas de estar en nuestra casa son muy dinámicas, ¿sí? En la dimensión puerta o en la dimensión periférica, el término teórico es periférica, pero la metáfora que me parece que grafica es la puerta, tenemos un alto nivel de reactividad, ¿sí? Nos salen las respuestas aprendidas. Yo en la puerta puedo hablar con frases que escuché de mi mamá, por ejemplo, o frases, no sé, sale lo que uno tiene ahí a flor de piel. Esa es la puerta, ¿sí? Yo puedo iniciar un diálogo desde ahí, y el otro también me puede escuchar desde ahí. Esa es una formita de habitar nuestra interioridad. Hay otras. Podemos estar en el living, ¿sí? Que es la dimensión bisagra. Acá estamos un poco más en nuestro interior. El componente emocional, ya yo estoy consciente de qué es lo que estoy sintiendo. Cuando estoy en la puerta, no sé bien lo que me pasa adentro, tampoco importa demasiado, porque no te voy a dar detalles, ni tampoco los espero recibir si estamos los dos en la puerta. Cuando los dos estamos en la puerta, es un diálogo que no tiene ningún problema, porque ni el otro espera, ni yo espero, es como algo circunstancial. El tema es cuando yo estoy en la puerta y el otro no, pero eso va a venir después, ¿sí? El living, la dimensión bisagra. Estamos conscientes de nuestras emociones, ¿sí? Estamos en una instancia más interior, sabemos un poco lo que nos pasa, pero está más esto de catarsis, estamos navegando la ola, ¿sí? Estamos adentro de casa, pero nos cuesta distanciarnos. El ejemplo clásico es cuando uno está con un amigo y habla, y habla, y habla, y por ahí el otro le quiere decir, pero ¿y por qué te pasa esto? Y no quiero entrar, no puedo entrar mucho más. Estoy tomada más por la parte emocional, que sigue siendo un poco más reactiva, pero ya hay una posibilidad de distanciamiento, ¿sí? Ya estoy consciente de que me está pasando algo, lo puedo hablar, me pueden escuchar, me estoy exponiendo, ¿sí? Hay una autenticidad mayor que en la puerta. Y hay un tercer nivel, que yo lo llamo el nivel nuclear, que acá usé la metáfora de la cocina, ¿no? ¿Por qué la cocina? Y porque en la cocina uno puede estar en pantuflas, está como está a la mañana, está sin pintura, me muestro tal cual soy, ¿sí? Hay una mayor libertad interior. Te puedo contar lo que me pasa, yo lo llamo que es el lugar de mayor libertad interior porque me conozco, me puedo distanciar, puedo tener un grado mayor de análisis, puedo escuchar desde otro lugar. Acá uno está muy expuesto, ¿sí? Uno pensaría que en la cocina o en el nivel de mayor interioridad, y ahora vamos a ver que estos no son compartimentos estancos ni que uno dice empieza acá y termina acá. Estamos prestando palabras para poder imaginarnos una realidad que no es espacial, ¿sí? Porque nuestra interioridad no es espacial como la habitación donde estamos ahora, es una metáfora, ¿sí? Para poner palabras y para poder hacer conscientes situaciones
que pueden estar generando desencuentros. Cuando estamos en el nivel nuclear, cuando estamos en la cocina, que tenemos mayor autoconocimiento de nosotros, como nos conocemos, podemos saber que vamos a reaccionar mal, si seguimos hablando, podemos distanciarnos. Por eso hay mayor libertad. Pero también hay una vulnerabilidad muy grande, porque uno está exponiendo todo su ser en un diálogo, cuando uno está en su ser nuclear, ¿sí? Cuando uno está en lo más interior. Entonces, cuando uno está, por eso yo decía que esta forma de poder visualizar desde dónde uno generalmente habla, o desde dónde uno está, porque acá no hay mejor o peor, digamos, tenemos tipos de ser, ¿no? Cuando yo di esta charla, o cuando doy clase, hay como una tendencia que las mujeres somos más nucleares que los hombres, pero, digo, y salta siempre uno que dice, no, en mi casa es al revés, con los hijos, con los adolescentes, cada persona, digamos, hay personas con las que somos más puerta, personas con que nos vemos y enseguida hay una sintonía, ¿no? Esta teoría de los niveles de interioridad, que la estoy como mostrando de manera muy resumida, lo que supone es que hay personas con las que naturalmente tenemos el mismo nivel, que hay amigos con los que hacemos puerta, y los dos hacemos puerta y no hay problema, y hay situaciones en las que uno se abre, y uno arranca un diálogo desde una interioridad profunda, y cuando el otro me recibe desde otro lugar, el yo queda como que a uno no lo están recibiendo, ¿no? O por ahí yo ponía el ejemplo también de, no sé, que uno está en la casa, ahora todos estamos en la casa, pero uno puede estar procesando una situación en un nivel de interioridad muy grande y de repente abrirse a un hijo, al marido, a la esposa, y el otro escuchar y de repente decir, bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? Y cambiamos de tema, o contestamos de manera reactiva, ¿sí? Y no es que no se entiende, es que estamos en niveles de interioridad diferentes, la escucha es diferente, la expresión es diferente. Ahora, esta es la parte donde el que no tenga micrófono me cuesta un montón, porque me encantaría saber, Fernanda. Sí. ¿Hay algo escrito en el chat? Porque me encantaría saber qué están pensando en este momento antes de poder avanzar nada. Me gustaría que si no lo hicieron, escriban, y si quieren, digamos, porque me gustaría saber si esto está teniendo algún eco, si se entiende, si lo ven, si alguno lo puede bajar al diálogo que trajeron. Mira, preguntas no te pusieron, pero si querés, si alguno quiere hablar y comentarte, puede habilitar el micrófono tocando la barra espaciadora. ¡Apa! Sí se entiende, ponen acá. ¿Cómo? Sí se entiende, fue muy claro. Se entiende. Yo les estoy viendo la cara, porque como yo no les veo la cara cuando hablo, porque estoy compartiendo pantalla, necesito ver lo que están, se ríen, no se ríen, qué les pasa por adentro, dónde me metí, los niveles de interioridad. Roxana, sí. Una pregunta, la interpretación del otro, de lo que yo estoy diciendo, ¿tiene que ver si estás en puerta, living, cocina, y el otro está en puerta, living o cocina? A ver, la interpretación, sí, es una pregunta como amplia, pero es la sintonía, digamos, uno escucha con mayor o menor nivel de profundidad. Entonces, en la puerta, a mí me cuesta mucho recibir sentimientos o emociones del otro. O si las recibo y las dejo pasar. Por ejemplo, cuando uno está en la puerta, hace poco contacto visual, ¿no? Porque la mirada no me dice mucho, porque lo que estamos diciendo no me expone. Pero vuelvo a decir que para mí lo más interesante de esto, no es tan, por eso dije, traigan
un diálogo que ustedes consideren que sea conflictivo, porque un poco la hipótesis que está detrás de esto es que en realidad la conflictividad aumenta porque no compartimos los mismos niveles cuando arrancamos el diálogo, ¿sí? Que esto después es como un baile, que uno lo va aceitando, pero hay mucha conflictividad cuando uno le dice, ¿por qué no me mirás? Hay personas que necesitan ser miradas en el diálogo, porque se están abriendo, porque están exponiendo su ser. Y hay otras personas que les cuesta mucho hacer contacto visual, ¿sí? Roxana. Y esto también, sí. Sobre eso justamente que estás diciendo, acá te hacen una pregunta para Sí. estar en los mismos niveles. Dicen, ¿cómo hacer para que la conversación llegue al living cuando venimos uno de la puerta y el otro de la cocina? Es buenísima, es buenísima. Estaba esperando esa pregunta, gracias, gracias. Igual todo esto la vamos a ir desgranando. A ver, lo primero que a mí me gustaría poner en este Zoom es que el que advierte, porque acá ustedes tienen ya una ventaja compartida, el primero que advierte el nivel donde está el otro lo tiene que ir a buscar. ¿Sí? Esta es la primera actitud dialógica que yo quisiera compartir con todos ustedes. Si el otro está en la puerta, voy a la puerta. Si está en el living, voy al living. Digamos, el que ve a dónde está el otro, la empatía implica ir hacia el otro, todo lo que uno puede, ¿sí? Ahora, ¿por qué el diálogo? Vamos a seguir, ahora me llevaron al otro, que es hacia donde vamos, así que también me dieron el pie. ¿Por qué el diálogo? Yo, cuando, no sé, siempre que tengo, o que hago talleres de diálogos y este tema, tengo como esa dicotomía en que digo, por favor, acá no hay recetas, acá no hay 2 más 2, porque está la libertad del otro. Está que el diálogo, había un filósofo judío que se llama Martin Buber, uno de los filósofos que se lo conoce como el filósofo del diálogo, y decía, el diálogo es solo entre personas reales en momentos reales. Es como que cada diálogo es un misterio en sí mismo, entonces yo ahora puedo decir algunas cosas, pero no quiero evadir el de la puerta al living, o de puerta y cocina vamos al living. Yo voy a decir algunas sugerencias, pero está la libertad del otro. Y lo que siempre me gustaría decirle, lo que es dialógico siempre, pero y en esto no creo que no me equivoco, y no voy a decir muchas veces siempre y nunca, o sea que ténganlo en cuenta, lo que siempre va a ser dialógico es no forzar al otro. Digamos, no se puede ir a la cocina forzado, eso no termina bien, por más que vaya a la cocina, por más que la persona se abre y al final te cuente y explote, digamos, el diálogo es, la interioridad es para entrar en puntitas de pie. Acá quizás los hombres que me están escuchando les parece que es demasiado, no sé, quizás demasiado sensible la metáfora, ¿no? Pero no se puede forzar al otro a ir a niveles de interioridad mayores. Se puede invitar. ¿Cómo se puede invitar? Bueno, ahora les digo una manera. Hay algo que yo denominé, pero solo por poner palabras, que son los conectores nucleares. ¿Qué quiere decir? Son algunas formas que tenemos, que esto lo hice a través de observación, cómo las personas van ingresando en su propia interioridad. ¿Qué ayuda para ingresar en la interioridad de uno? Uno, por ejemplo, son los recuerdos. El recordar algo nos lleva, el recordar es volver, etimológicamente es volver a pasar, recordis, volver a pasar por el corazón. Si en una charla, por ejemplo, con un hijo, que está, los hijos, si alguien tiene hijos adolescentes, son puertas, no quieren, con mamá no quieren entrar nada, ni al Porsche, nada, ni te pongo en la parte de atrás de la puerta. Entonces, bueno, una forma es fotito, ¿te acordás cuándo? ¿No? Siempre evocar un recuerdo nos lleva a nuestra interioridad. La música nos lleva a nuestra interioridad. La mirada nos lleva a nuestra interioridad. Ahora, no forzar la mirada. Si el otro no me puede hacer contacto visual, dejo el contacto visual.
¿sí? No se puede estar taladrando la mirada de uno porque el otro no va. Siempre que en un diálogo uno se siente forzado, saca lo peor, ¿sí? O sea que todo es como en una danza, ¿no? Cuando a uno lo sacan a bailar, va entrando en ritmo. Y el ritmo uno lo puede proponer, pero si el otro lo acepta o no lo acepta, ya no depende de nosotros. Otra forma de entrar en un nivel de interioridad mayor es la expresión de los sentimientos, justamente. Pongo un ejemplo, si uno está con un compañero de trabajo, si uno le preguntan, che, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, puerta. Ahora, en cuanto la persona me empieza a contar algo que está sintiendo, estoy como un poco, no me siento bien últimamente, creo que con mi jefe no me tiene confianza. Digo, si la persona que me empieza a contar un sentimiento me está llamando, me está diciendo, entremos, ¿sí? Ahora, eso uno lo puede detectar o no, y puede aceptar ir o no. Ahí es donde no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que es dialógico encontrarnos en un mismo nivel de interioridad. Y a veces es preferible rescindir un nivel de interioridad y que haya más encuentro. Voy a avanzar un poquitito más. ¿Hay alguna otra pregunta? Algunas las respondiste con lo que fuiste diciendo, ¿eh? Qué maravilloso. Sí, Estamos acá en sintonía. después una dice, muy buena la metáfora de la casa, yo siento que en mi diálogo estoy un poco en la puerta por la falta de mirada y mucho en el living porque siento que es un diálogo unipersonal. Ajá. Después la fuiste respondiendo, si era mejor estar en el mismo nivel, que bueno, ya desarrollaste. No, seguí si querés. Me quedé pensando en... Bien. Vamos a avanzar un poco más, que no quiere decir que vamos a dejar este tema, ¿no? Pero lo vamos a integrar en mayor complejidad. Porque una última, Roxana. No puedo empezar así. Sí. ¿Cómo hacemos para no juzgar los niveles? Para no juzgar. Bien, a ver si te entiendo. Si no, volveme a repreguntar. Creo entender de la pregunta que podría uno suponer que lo mejor para un diálogo es estar siempre en lo nuclear. No sé si va por ahí, ¿no? Como que por ahí uno pensaría que la autenticidad es como un valor muy bueno para siempre crecer en autenticidad, ¿no? Entonces, sí, yo sigo tratando de interpretar tu pregunta a ver si también puedo ir a una respuesta en esa línea. Entonces, quizás, si uno está como muy casado con la dimensión nuclear, o si uno es nuclear, porque uno se casa con lo que uno se siente cómodo también, uno tendería a juzgar superficialidad en los otros niveles. Entonces, ¿cómo hago para no juzgarlo? Quizás es esa la pregunta. Si es esa, voy a decir algo al respecto, y si no, puede repreguntar. Dice que sí, dice que sí. Bien, viste, ella preguntó muy fácil y yo la compliqué, pero a veces esto de parafrasear o saber en qué sentido lo está diciendo el otro es casi un defecto que me generó el estudio del diálogo, porque en los ejemplos que hago de diálogo veo que el entender otra cosa o desde otro lugar es algo muy común. Bueno, entonces, ante eso tengo dos cosas para decir. Si nosotros seguimos la filosofía del diálogo, todos los filósofos del diálogo nos dicen, el ser humano está hecho para el diálogo auténtico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más autenticidad mostramos, más plenamente dialogamos, ¿no? Y yo creo que eso es así, también creo que la autenticidad llama a la autenticidad, reclama autenticidad, por eso los niños, que son tan auténticos, no porque lo buscan, sino porque están en una instancia nuclear, ellos viven nuclearmente, los niños por eso son transparentes y por eso
comprometen tanto, ¿no? Porque cuando un nene te mira y te dice, mamá, mírame, es como, no, ¿cómo hace para no mirar a un niño? Mamá, mírame, estoy haciendo esto. Todo su ser está ahí. Y todo su ser reclama que todo nuestro ser esté ahí con ellos, ¿no? Por eso los chicos son tan buenos en sacarnos lo mejor, porque ellos, la autenticidad reclama autenticidad, nos llevan a ser auténticos nosotros también, a estar plenamente presentes, porque acá también no traje el parangón de esto en la presencia, porque también tenemos que acotar la charla, pero acá estamos hablando de niveles de presencia, es como si nosotros en la puerta dejáramos al representante, ¿no? Ponemos nuestra fotito de Facebook ahí, en el living mandamos a 2 o 3, y en la cocina estamos casi todos nosotros estamos ahí. Todo esto para la primera parte de la pregunta. Entonces, por un lado, es verdad que la autenticidad es un valor, nos planifica humanamente. Ahora, no vivimos nuclearmente. Y no siempre es posible que nuestros diálogos lleguen a ese nivel de autenticidad. Por las razones múltiples que haya, y acá vuelvo a lo que decía al principio, no todas las personas en el momento de su vida en la que están, fueron conquistando su interioridad. Santa Teresa de Jesús, que la retomé en la tesis, ¿por qué? Porque Santa Teresa de Jesús, una santa de los primeros siglos de la Iglesia, ella había hablado de la metáfora del alma como del castillo interior, y decía que nuestra alma tenía un montón de habitaciones, y en la más central ella se encontraba con Dios. Y lo que me parece interesante de ahí es que en el libro que se llama Las Moradas, que la idea es buenísima, pero leerlo como es del siglo, por favor, es un lenguaje lo aviso porque algunas personas han dicho, lo voy a leer, y digo, es muy difícil leerlo porque es un lenguaje muy antiguo, pero ella en el libro Las Moradas dice, hay personas que pasan su vida desconociendo las habitaciones que la habitan, ¿no? Entonces, no siempre es posible, ni esperable, ni somos quien nosotros para decir en qué lugar puede estar el otro, ¿no? Es como si, por eso vuelvo a las puntitas de pie, es algo tan delicado que yo creo que es un baile, ¿no? Que cuando uno lo comprende y dice, uno está en la dimensión que puede estar en ese momento, y uno podría llegar a invitar a niveles mayores de interioridad sabiendo que en sí mismo es algo bueno, pero siempre con mucha sutileza, siempre con mucho respeto, siempre con mucha libertad interior, porque me parece que lo más, y a mí el alumbrar esto me sirvió para ver, y sobre todo cuando lo veíamos en casos de estudio concretos, y es que lo que nos planifica es que nos acompañen y que nos encontremos. Y si nos tenemos que encontrar en la puerta, y nos encontraremos en la puerta, y algún día pasaremos al living, ¿sí? Ahora, lo usual es que en un vínculo que uno tiene, por eso acá hablábamos de los diálogos que tenemos con vínculos cercanos, lo usual es que uno no esté anclado en uno de estos ambientes, que esto sea algo dinámico, ¿sí? Por ahí uno tiene unas tendencias a ser una persona más nuclear, a estar más en la bisagra, pero esto es algo dinámico. Y me parece que lo importante es el conocimiento, ya sea de uno, como de poder captar también dónde está el otro. Te hago una pregunta, Roxana, perdón. Esos lugares donde uno puede estar y saber del receptor en qué lugar está, también va acompañado del desarrollo de uno como persona y la madurez, ¿o no? Sí. A lo largo de la vida. Exactamente, sí. Por eso digo que es todo un proceso de autoconocimiento. Te pongo el ejemplo de una persona que me decía que sufría mucho porque era amiga de una persona hacía muchos años, y después de ir a una de mis clases, me decía, yo me di cuenta que nunca
pude pasar del living. Y me lo decía como y me di cuenta que lo intenté, y ella incluso se había alejado de esta amiga, porque sin ponerlo en palabras, ella me decía, lo que más me gusta es poder ponerlo en palabras, pero como que ella me decía, yo llegó un momento en que ya no podía, decía que nuestra relación estaba como que no avanzaba a un estadio mayor, y ella quería un nivel mayor de interioridad, de mayor intimidad con su amiga, ¿no? Entonces, digo, después de esto incluso nada, ella después tuvo una charla, al final tuvo una charla de mucha interioridad, pero a lo que voy es que esto es el autoconocimiento de uno y el respeto por el proceso del otro, que es a donde vamos ahora, ¿sí? Porque, y acá vuelvo a un valor que yo creo que está en la filosofía muy patente. Los filósofos del diálogo hablan mucho del otro, como el misterio del otro, de que el otro siempre es un misterio, de la otredad, que suena como la otredad. Pero me parece que, si bien es algo que por ahí comprendemos que el otro es diferente a nosotros, y que por supuesto que piensa desde otro lugar, y que tuvo otra historia, pero lo que se ve en el diálogo es que lo más difícil es aceptar al otro. Digamos, es aceptar que hay otro que me habla desde otro lugar, que piensa de otra manera, que siente de otra manera. Y no digo después, porque acá estamos hablando, en esta charla yo me estoy centrando en eso, en ese primer encuentro, ¿no? Porque después está lo que sucede durante el encuentro. Pero acá estamos como poniendo la lupa en lo que pasa en el inicio del diálogo, que en los vínculos duraderos o en los vínculos más cercanos es muy importante, porque los diálogos ya tienen como un ritmo, con las personas que ya tenemos un vínculo profundo, nuestros diálogos más o menos se nos empiezan a parecer, porque hay un estilo de hablar con alguien. Por eso me parece que el poder renovar la mirada sobre cómo uno arranca el diálogo, cómo es esa persona, cómo nos encontramos con esa persona, puede ayudar a generar como un pequeño cambio que después desencadena otro tipo de baile. Como verán, a mí me gustan mucho las metáforas, porque como es muy misterioso el diálogo, las metáforas son mucho más apropiadas. El arte es mucho más apropiado para hablar del diálogo que a veces la ciencia. La ciencia también es arte, ya. Bueno. Entonces, no se olviden de los niveles de interioridad que tienen que ver un poco, mi objetivo es que ustedes lo puedan ver en ustedes. Si lo pueden ver en el otro, que tienen como ejemplo de diálogo, también. Pero en principio, me gustaría que lo puedan ver hacia ustedes. Si ustedes se identifican más con un nivel que con el otro, si se sienten más cómodos en uno con el otro, bien. Ahora vamos a ir hacia donde ustedes ya me llevaron, que es la otredad, que es el que está ahí, en el otro lado, queriendo dialogar. Acá venía una pregunta que yo digo, ¿quién dijo que no se puede viajar en cuarentena? ¿No? Porque si uno dice, dialogar es viajar a la tierra inexplorada del otro. Digamos, si uno convive con personas, hay tantos mundos adentro de una casa, hoy por hoy, digo, si uno se tomara y diría, bueno, voy a ir a recorrer qué hay dentro del mundo de esta persona, qué hay dentro del... Yo les puedo, no sé, me imagino que acá muchos están extrañando viajar, pero a mí me gustaría usar estas ganas de explorar, estas ganas de salir, porque cuando uno viaja, a mí la metáfora del viaje me parece que es muy potente para el diálogo, porque cuando uno viaja, uno se pone en modo, voy a descubrir lo nuevo, voy a abrirme a lo desconocido, voy a aflojar la rutina, voy a permitirme tener otras emociones, voy a permitirme cosas nuevas.
Cuando uno habla con las personas que ya tiene un vínculo cercano, uno no tiene esa actitud, porque uno piensa que esa tierra ya la conoce. Yo lo conozco hace 40 años, pero yo ya sé lo que me va a decir. O a los hijos, ¿no? Si yo los tuve en la panza, nadie los conoce mejor que yo. O con amigas, nos criamos juntas, somos almas gemelas, te aseguro que tenemos sintonía total. O somos amigos de la secundaria, ¿no? Digamos, con los vínculos cercanos, la tierra del otro, me parece que ya la conozco. Y esa actitud es una actitud que a nivel dialógico es como si le estuviera bajando todo el potencial que tiene el diálogo, porque el diálogo es exploración. El diálogo es salir a explorar. Cada vez que yo empiezo a hablar, primero empiezo a ver más claro lo que yo tengo adentro, lo que estoy pensando. Cuando el otro me contesta, digamos, si uno se tomara o si uno tuviera una actitud dialógica de exploración, uno descubriría mucho más. Pero ahí hay algo que es actitudinal. Por eso yo hablaba al inicio, muy al inicio, esperen que no estoy mirando la hora. No estoy mirando la hora. Fer. 3:54. ¿Tenemos 15 minutitos más? No, porque digo, estoy como muy... Sí, no hay problema. Yo les decía al inicio que el diálogo es mucho más que lo que sucede cuando uno abre la boca y empieza a hablar. Y hay algo que es la actitud predialógica, ¿no? Que es todo lo que nosotros pensamos del otro, todas nuestras ganas de hablar no sé, en la actitud predialógica están los objetivos. Yo voy a hablar con Pirulito para decirle tal cosa, todo eso que nosotros hacemos con nosotros mismos es el prediálogo, ¿no? Entonces, esta actitud de querer conocer lo nuevo del otro, es algo que tenemos que trabajar nosotros con nosotros mismos antes de cualquier diálogo. Porque eso abre o cierra puertas. Más allá de lo que yo diga, eso abre escucha. No es fácil estar abierto a lo nuevo del otro cuando es alguien con el que yo ya tengo un vínculo de muchos años. Y aparte hay algo que a nivel neurociencia está comprobado. Bueno, esperen. Esperen. Hay algo que está comprobado a nivel neurociencia y es que nuestro cerebro está mucho más preparado para reconocer que para conocer cosas nuevas. Cada vez que nuestro cerebro aprende algo nuevo es porque lo relaciona con algo que ya conoce. En realidad el conocimiento nuevo de algo es algo que nos cuesta un montón. El cerebro va todo el tiempo queriendo ahorrar energía. Es muy sustentable. Entonces, de las personas que nosotros ya conocemos, automáticamente vamos a reforzar lo que para nosotros es conocido, para lo que nosotros es reconocido. Y vamos a fortalecer los rasgos que nosotros tengamos en nuestra cabeza que esa persona tiene. Entonces, cuanto más conocemos a la persona, más difícil es conocerla. Parece como, si me vienen siguiendo saben que no me equivoqué, ¿no? Cuanto más conocemos, más difícil es conocerla. Y acá les quería compartir, porque estos son experimentos que yo hago en las clases, pero esto fue una encuesta a 40 alumnos, y el 90% de las personas contestó esto. Dice, ¿qué te fastidia de sobremanera en un diálogo? Y acá puse, ya después empezaban a repetir, miren esto, que hablen por mí, que no me den lugar, que no me tengan en cuenta, que no me escuchan, que no acepten mis sentimientos, que me ignoren, que piensen por mí, que asuman lo que piensan, digamos, se sigue repitiendo, ¿sí? A lo que voy es a lo siguiente. Realmente lo que genera mucho conflicto en un diálogo es no poder expresar
lo que uno es, que no se tenga en cuenta lo nuevo. Digo lo nuevo para uno es lo nuevo, pero para esa persona no es lo nuevo, ¿sí? El que hablen por uno, el que uno no se puede, que no lo tengan en cuenta, ¿sí? Esto es algo que corta o enrolla o fastidia el diálogo, ¿sí? Que uno no pueda aparecer como uno es. Entonces, a veces uno dice, estoy en la puerta, quiero ir al living, pero cuando en el living aparece algo que no me gusta, hay algo que sucede en el diálogo, que no necesariamente es lo que me está diciendo, a veces es la mirada de uno, es la actitud, cómo me alejo, cómo me acerco. Entonces, esta tensión, que lo pongo en estos términos, entre reconocer, yo decía antes, cuanto más conocemos a uno, es más difícil conocerlo, porque lo reconocemos. ¡Ja! Yo sabía que te ibas a enojar. Lo digamos o no lo digamos, lo estamos pensando en ese momento. O cuando decimos, la verdad que con esto que estás diciendo, yo no te reconozco, no, ya no sé quién sos, ¿no? Y lo tomamos como que cuando no conocemos, cuando esa persona nos está sorprendiendo, en general es para, que no es para bien que nos está sorprendiendo, no lo reconocemos. Y pensamos que eso es algo negativo, no pensamos que ahí hay una pista para seguir conociendo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Entonces, cuando nosotros queremos reconocer en un diálogo al otro, lo que nos pasa es esto, algunas cosas, ¿no? Uno piensa que sabe lo que necesita, que sabe lo que el otro está pensando, que sabe lo que le molesta, que sabe por qué actúa de esa manera. Si nosotros podemos cambiar un poquitito el chip, no porque no reconozcamos a nuestro hijo, ¿no? Esto digo, yo los llevo al extremo para que después nos quedemos en el punto medio. Porque por supuesto que conocemos a nuestros hijos, por supuesto que los podemos agasajar porque sabemos sus gustos, por supuesto que conocemos a nuestra amiga, pero todo el tiempo las personas son mucho más de lo que nosotros conocemos. Y lo único que tenemos para descubrir al otro es el diálogo. Es maravilloso como herramienta. Y no solamente para nosotros seguir descubriendo al otro, sino para que el otro se siga descubriendo a sí mismo. O sea que es un regalo, un diálogo donde el otro puede seguir mostrando nuevas formas de ser. Entonces, ¿cómo se traduce en el diálogo cuando yo estoy abierto, cuando yo quiero viajar a conocer una tierra inexplorada de mi mujer, de mi marido? Uno realmente se pone en una actitud de pregunta. ¿En qué sentido está diciendo esto que está diciendo? Quizás no sé bien lo que está necesitando en este momento. Esa otra cosa que estoy escuchando, que no me gusta, esto que yo no logro comprender, que no me gusta, ¿a dónde me está llevando? Y acá yo pongo frases de mis alumnos que yo digo, en términos de diálogo, acá todos sabemos, porque todos dialogamos desde que nacimos, o sea que yo siempre digo que hay tantas teorías de diálogo como personas hay en el mundo, entonces para mí todos tenemos nuestras frases célebres. Esta me lo dijo una alumna, lo puse en un ensayo, dice, el otro es muchas más veces la persona que no nos permitimos conocer porque le etiquetamos a partir de nuestras creencias, sentimientos, emociones, valores, experiencia e historia. Entonces, si ustedes me preguntan qué podemos hacer en cuarentena, podemos salir a conocer a las personas que tenemos cerca. Eso sería para mí dejarles esa mochila, esa valija puesta para decir, voy a abrirme a lo inesperado del otro, por más que no me guste, porque en general no nos va a gustar, porque nuestro cerebro se siente bien con las cosas que conocemos, con lo que sabemos manejar, con lo que sabemos controlar. ¿Sigo? Voy hacia el final. ¿Sigo? ¿O acá hay alguien que quisiera decir algo? ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo me gustaría ser mosquito?
Roxana, ¿puedo decir algo? Sí. A mí me sirvió una vez, me dijeron una frase que me pareció súper representativa y muy clara, me dijeron, sentate a hablar con tu hijo, como si fuese una obra de arte abstracta, que no tenés idea qué quiere decir y que te la tienen que ir contando para que vos cierres como la idea, porque la ves y no entendés nada. Sentate como con oídos vírgenes, y me pareció muy, muy difícil no estar esperando lo que él va a decir ni nada, sino como si yo no lo conociera. Desde otro lado, me costó un montón, pero me sirvió mucho. Cada vez que me siento con él, veo un cuadro que no entiendo nada. Es la forma que me sirve. Qué lindo. Sí, a mí me sirvió, por lo menos. Sí, yo creo que es así. Es así con tu hijo pero por supuesto que lo más difícil es con que las personas más cercanas todavía. Gracias. Yo acá tenía como dos pequeños ejemplos de un lenguaje dialógico si uno quiere ser más humilde en su conocimiento sobre el otro, que es asumir la subjetividad cuando uno habla, ¿no? Que esto es como un detalle, casi algo, esto es lo más cercano a recetario que puedo decir, sabiendo que no me gusta, pero digo, estos son como esas pequeñas sugerencias que no es que tienen aplicación universal y a veces uno no las ve, pero después de mucha práctica uno empieza como a registrarlas, es decir, no afirmar realidades que competen al otro, ¿no? Estás triste, esto no te importa. Siempre, para mí hay algo muy básico, que es la pregunta. Para mí, si uno sabe que ante la duda pregunta, ese diálogo ya tiene como unos vítores ahí de que por lo menos va a durar más en la indagación, en la exploración. Entonces, si el otro está triste, yo se lo pregunto, che, te noto triste, ¿puede ser? O me da la impresión de que esto que estamos hablando, o tengo la impresión de que lo que estamos hablando no te interesa. ¿Puede ser? ¿No? Por supuesto que acá, digo, por eso yo minimizo muchas veces lo que pueden ser frases hechas, porque todo tiene que ver con el tono, con la actitud que uno lo diga, pero digo, si uno está convencido de que uno desea preguntar más que afirmar, y que del otro lado hay más misterio que problema, esto también es una frase de un filósofo que en este momento no me acuerdo su nombre, o sea que lo vamos a plagiar, no digo, es de un filósofo, después si me acuerdo se los paso, que él decía, las personas nunca pueden ser problemas, hay que ponerlas en la categoría de misterio, porque el problema supone que hay una solución, y la persona siempre es mucho más que una solución. Entonces, la pregunta abre, la no afirmación abre, ¿no? Asumir la subjetividad, saber que uno lo expresa, esto que vos decís, a mí me genera esto, quizás a otro no, a mí sí, ¿no? Entonces, ya cuando uno asume su mundito, uno puede hablar mucho más tranquilo, porque eso es lo que uno conoce, su mundito, y hasta ahí nomás lo que uno conoce. Pero bueno, supongamos que conocemos más o menos nuestro mundito. Y por supuesto si yo sé que el otro es una tierra inexplorada, no nos apropiamos de lo que yo digo, la visión 360, por no poner un concepto que nos llevaría a otra hora de charla, que es la verdad. Pero bueno, yo creo que acá hay esto es de otro filósofo que se llama Gabriel Zanotti, que él lo llama el opinativo dialógico, ¿no? El poner siempre, yo creo, en mi opinión, ¿no? Como mostrando verbalmente que uno es consciente de que su visión es parcial, y de que su visión es subjetiva. Y es subjetiva y está bien que es subjetiva, porque no podemos salirnos de nuestra subjetividad. No es que, perdón, soy subjetivo. No, soy subjetivo. El problema con la subjetividad es cuando somos subjetivos y queremos una visión 360. Pero si uno dice, soy subjetivo, y veo el 70, el 30, el 40, ahí es coherente ser subjetivo. Bien, esto
ya un poco creo que ya lo hemos dicho. Bueno, y acá iba ya a la conclusión, pero antes de ir a la conclusión, que no es más que radialmente volver a reforzar los puntos que vimos, me gustaría saber si hasta acá, si con el diálogo que ustedes se habían anotado, si pudieron ver algo, si hay alguna otra cosa que ustedes quieran como compartir, ver, charlar. Ahí, ahora yo, mientras ustedes piensan, yo los recorro con la mirada. Los miro. El silencio, ¿no? Ya que estamos en silencio, yo les digo, el silencio, que a mí me encanta, es algo que, porque también acá esto une y separa el silencio, ¿no? El silencio en el diálogo. Está la gente que con el silencio se pone como muy nerviosa, y en general tiene que ver más con en la dimensión periférica, en la puerta, el silencio nos incomoda. Alguien tiene que decir algo, hay como que llenar espacio. A medida que uno está en su estadio más interior, el silencio es como que contiene, ¿no? Esto también son formas diferentes, ¿no? Pero yo soy muy amiga del silencio y en los diálogos me tuve que amigar con el silencio, pero ahora que los disfruto, los recomiendo los silencios en el diálogo y que los disfruten ahí, con mirada, con sonrisa, sin sonrisa. Bien. ¿Apareció alguna pregunta más? Si no, avanzamos a la conclusión. No, avanza, Roxana. Bien. Entonces, hoy que vimos actitudes dialógicas, lo que implica el prediálogo, cómo uno arranca, ¿sí? Lo que está debajo del iceberg, debajo de la primera palabra proferida. Vimos en relación a uno mismo la importancia del conocimiento, en relación al lugar, tomando el lugar, la casa como metáfora, donde se encuentran distintas interioridades en un diálogo, vimos la importancia de advertir que no nos encontramos en general en el mismo nivel, que cuando eso sucede, agradézcanlo, es casi como esos regalos de la vida que uno dice, con esta persona tengo esta frecuencia, cuando uno dice, hay misma onda, misma sintonía, misma frecuencia, en general tiene que ver con que estamos en un mismo nivel de interioridad y nos sentimos cómodos. Si no, hay que ir a buscar, ¿sí? Siempre hay que ir a buscar al otro. Y también vimos como otra actitud dialógica, esta actitud de apertura a tratar de poder incorporar lo inexplorado que tiene el otro, y la novedad que me trae el otro. Bueno, y acá dos propuestas, que sigan descubriendo su casa, que esto también lo decía otra filósofa, esta más moderna, del 1900, que se llamaba Edith Stein, que en relación a la casa decía, nunca vamos a dejar de conocer nuestra alma y nuestra interioridad. Este es un camino que lleva toda la vida, ¿sí? Esta es una propuesta que no tiene fecha de vencimiento, que sigan descubriendo su casa para que cuando la cuarentena termine, siempre puedan estar en casa y hablar desde la plenitud de su casa. Bueno, y que también renueven las ganas de viajar y de explorar y de conocer todas las novedades que tienen en las personas que están al lado físicamente o están al lado en otra casa. Los vínculos cercanos no tienen geografía, así que todos los tenemos cerquita. Acá te están haciendo una pregunta. Venga. Jorge dice, ¿cómo juega el lenguaje gestual no verbal en el diálogo? Y la ironía durante el diálogo. Bien. A ver, el lenguaje gestual está directamente emparentado con esto que yo digo, la actitud dialógica o no, ¿sí? Porque, a ver, hay estudios del lenguaje gestual más que de hecho se han estudiado a raíz de la criminalística, ¿no? Que se estudió mucho el lenguaje gestual para poder saber cuándo la gente miente, hay como mucho escrito. Ahora, el lenguaje gestual revela
los pensamientos y sentimientos más profundos que tenemos en relación a la otra persona y en relación al diálogo en sí mismo, digamos. Por eso yo creo que es tan importante las reflexiones previas que nosotros tenemos en relación a si cuando nosotros empezamos a dialogar, en realidad pensamos que el otro es un nabo y que no me va a decir nada que aporte, o que yo tengo la razón siempre, y uno después dice, bueno, sí, yo te puedo decir, no cierres las manos, porque las manos abiertas, esto lo dicen los políticos, ¿no? Las manos abiertas hablan de apertura, pero para mí lo mejor de la actitud corporal me lleva a lo mejor de revisar mis conceptos. La actitud dialógica que para mí no falla y que es la más abierta y la más fecunda es la de apertura. Cuando uno es abierto, pero abierto habiéndolo madurado y rechequeado con uno, abierto porque uno realmente está convencido de que la perspectiva de uno nunca es total, nunca es 360. En ningún tema, por más que uno sea el médico más eximio, sabe que nunca tiene el 360 de nada, ¿no? Entonces, si en los diálogos uno está convencido de eso, eso se va a traslucir en su aspecto corporal, por más que tengan la manito cerrada. Yo acá soy como más light, ¿no? Uno puede trabajar lo corporal desde afuera. Yo soy más de la idea de que lo corporal refleja lo más real de uno. De hecho, hay un comunicólogo, filósofo también, que se llama Wittgenstein, que decía que el sentimiento le da verdad a las palabras, le da verdad a las palabras. Cuando nosotros hablamos, lo que hace que una palabra suene verdadera es porque yo creo, yo siento eso que estoy diciendo, yo lo creo, porque sentimiento y creencia va de la mano. Eso es actitud corporal, ¿no? Entonces, trabajen en el ámbito de sus creencias en relación al diálogo, de sus creencias en relación al otro, a realmente comprender que cada uno es una otredad en sí misma y es una riqueza explorar. Por supuesto que habrá otros que uno no quiere explorar, ¿no? Tampoco tenemos que estar queriendo explorar a todos los otros que están por ahí afuera, pero creo que con nuestros vínculos sí, uno siempre desea tener mejor diálogo con el otro. Lo que pasa es que uno tiene que estar realmente convencido de que en todo diálogo el otro me va a aportar algo nuevo. Esto es así, ¿eh? Este es uno de los poquitos siempre. Esto es así. Entonces, cuando uno realmente lo piensa, eso se trasluce. En la mirada, en la sonrisa, en el silencio. Dice algo que yo no puedo entender y en silencio. Ya va a bajar. No salgo. Esto es nuevo, esto no lo puedo poner en caja. Lo recibo en silencio. El silencio en eso es infaltable. Y me decías algo más de la ironía, ¿no? ¿Qué decía la otra parte de la pregunta, Fer? Sí, también, y la ironía durante el diálogo, ¿no? Como lenguaje. Sí, la ironía es agresividad, ¿no? La ironía es agresividad en la puerta, desde un nivel periférico, desde un nivel más reactivo. Pero la ironía uno la puede... A ver, hay una pregunta que para mí es muy iluminadora, y es, ¿en qué sentido lo estás diciendo? Porque a veces hay gente que usa ironía como un chiste, y la verdad es que es muy difícil. O no, o realmente está queriendo decir otra cosa. Entonces, cuando uno recibe algo que no le gusta, porque estoy entendiendo que no nos gustan mucho las ironías, vaya a saber qué ironía pensó, preguntar, ¿vos en qué sentido lo estás diciendo? Y eso va a dar pie al diálogo verdadero, ¿sí? Es como desandar la ironía. La ironía es una expresión agresiva de una situación, ¿sí? Con un nivel de agresividad pequeño, porque está mezclado con el humor, porque está... Entonces, ¿cómo desandar? ¿En qué sentido lo estás diciendo? Es preguntar eso, ¿en qué sentido lo estás diciendo? A veces nos vamos a sorprender, muchas veces nos vamos a sorprender de en qué sentido dicen las cosas las otras personas. Y yo lo que digo a veces es, los sentidos son mucho más abarcadores que las palabras.
podemos estar discutiendo un montón, que vos dijiste esta palabrita, y yo dije, ¿en qué sentido dijiste? Porque por ahí la palabra para esa persona tiene otro sentido. Bueno, te están agradeciendo, muy buena charla, me ayuda todo lo que estás diciendo, me encanta la idea de explorar al otro, me cuesta mucho hacerlo. Muy buena la Y yo un frase. doctorado 8 años y recién ahora me sale, imagínate. Si es difícil, los dejé en silencio. Están en el diálogo interior. ¿Se acuerdan que yo les decía, los diálogos terminan mucho después del diálogo? No cuando termina uno de hablar, así que esto va a seguir ahí dando vueltas. Y yo no me voy a enterar, eso es lo que lamento, pero bueno. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo, muy buena, muy significativo todo lo que dijiste, así que si quieren habilitar sus micrófonos con la barra espaciadora, y le damos un aplauso a Roxana, un agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. En serio, la palabra me quedó. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por sumarse a este encuentro.